con Liz Valareso y Helen Quiñones. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. La Armada del Ecuador creará una comisión investigadora de accidentes para determinar las causas del siniestro aéreo suscitado en Santa Elena. Se prevé que en horas de la tarde los cuerpos de los 2 militares fallecidos arriben a Guayaquil. Nuestra compañera Bernarda Ceballos está en la aviación naval y nos cuenta los detalles de esta información. Bernarda, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, aquí en la aviación naval en Guayaquil se tiene previsto que en horas de la tarde se realice una capilla ardiente que contará con la presencia de familiares y personas más allegadas a los 2 militares fallecidos en el accidente aéreo suscitado la tarde de lunes en el recinto La Frutilla en la provincia de Santa Elena. La aeronave, que cumplía operaciones planificadas, cubría la ruta Salinas-Guayaquil. Autoridades de la Armada aseguraron que se creará una comisión investigadora de accidentes que tiene un plazo de hasta 3 meses para poder determinar las causas del siniestro. El helicóptero siniestrado era un Bell 430. En el país existen 5 aeronaves de este tipo. Las autoridades han dispuesto la no operación de estos helicópteros hasta poder determinar las causas del accidente suscitado la tarde de lunes. Escuchemos a continuación brevemente las palabras del comandante general de la Armada. Escuchemos. Esta junta está conformada por especialistas en el área, por oficiales que han realizado cursos para determinar las causas de los accidentes aéreos. Se va a pasar una inspección total de los helicópteros y después de eso se permitirá su operación. El helicóptero Bell 430 accidentado ayer en la provincia de Santa Elena era del año 1997 y también fue adquirido por la Armada en el año 2010. Además, las autoridades fueron enfáticas en mencionar que tanto el piloto Wilson Boorques como el copiloto Jan Ramírez tenían más de 15 años de servicio. Escuchemos a continuación las declaraciones. Los dos son pilotos navales con una muy larga trayectoria y se le han realizado todos los mantenimientos preventivos que se requerían para este tipo de aeronaves, cumpliendo lo especificado y estipulado en los manuales del fabricante. Los restos de los 2 tripulantes fueron retirados pasadas las 20 horas del recinto La Frutilla en Santa Elena, una zona de difícil acceso. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados hasta la morgue de Santa Elena y se tiene previsto que pasadas las 16 horas de este martes arriben los restos a Guayaquil. Ambos militares eran de aquí de la ciudad de Guayaquil. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más información desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Bernarda. Muchísimas gracias. Tras las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas, los trabajos de remoción de escombros continúan, lo que ha permitido habilitar el tránsito en la vía Cuenca-Molleturo. Sin embargo, se han presentado más daños. Iván Rodríguez, desde el lugar, nos cuenta más. Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. El paso que se abrió ayer en horas de la tarde en el kilómetro 14 es provisional. El mismo sirvió para evacuar a los vehículos que estaban atrapados desde la noche del sábado entre los deslizamientos. Les ofrecemos los detalles. Cerca de las 5 de la tarde de este lunes se logró habilitar un paso provisional para que los vehículos que se encontraban atrapados entre los deslizamientos en el Cajas logren ser evacuados y sobre todo para llegar con ayuda y valorar los daños que dejaron los aluviones más arriba, hasta donde todavía no se había llegado. Logramos habilitar un carril parcialmente con el fin de habilitar el acceso vehicular para los vehículos que se encontraban atrapados en el sentido Cajas-Cuenca. Al lograr acceder a esta zona se verificó que existen más daños. La hostería Los Senderos, que contaba con servicio de glamping, quedó seriamente afectada. Un deslizamiento de tierra dañó el restaurante, 2 domos y un vehículo quedó atrapado. Habría que ver ya un plan para reubicación de las familias, especialmente las que son damnificadas por este tipo de eventos. En todo caso, lo que se ha previsto desde la planificación es actualizar este polígono, identificando las nuevas áreas de afectación. Por su parte, el GAT parroquial de Sayausí recepta donaciones para las personas que fueron afectadas en la iglesia y en sus oficinas. Vamos a necesitar pañales, pañitos húmedos, pastas
pasta de dientes, cepillos de dientes, ropa, shampoo, jabones de este tipo de limpieza, aparte de ropa que pueda funcionar para toda clase de edades, y también el tema de comida como tal, de preferencia no perecible, para poder hacer y racionar a la gente de Marianza. Técnicos de la Dirección de Riesgos y de Planificación del municipio de Cuenca realizan inspecciones y estudios para determinar lo sucedido. Se considera que toda esta quebrada se fue erosionando progresivamente y a su paso fue arrastrando todos los troncos. En tanto, los trabajos para habilitar completamente la vía continúan. Y hay que recalcar que si las condiciones del clima lo permiten, la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme será habilitada al tránsito vehicular mañana miércoles. Es todo desde Cuenca. Siguen ustedes en los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buena tarde también para ti, Iván. Muchas gracias por la información. El cauce del río Upano se incrementó desde la tarde de ayer, ahora sí, causando daños en las instalaciones de los campamentos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la vía Macas-Puyo. La situación deja incomunicada a Morona Santiago, por lo que las autoridades analizan pedir al gobierno que se declare en emergencia. La fuerte corriente del río Upano, que comenzó a desbordarse la tarde de ayer, causó daños al campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y continúa afectando el paso provisional en la ruta Macas-Puyo, impidiendo el tránsito. Este ingreso del río ocasionó que todo lo que es orillas que se encuentra acá en el campamento sean afectadas. Y sean afectadas ya que la parte de las bodegas, todo eso, la parte de las estructuras se fue llevando el río. Ahora la situación se ha vuelto incontrolable, lo que ha hecho que se comience a desplazar maquinaria y materiales destinados para la construcción de 3 puentes en este tramo de la troncal amazónica. Al momento nos encontramos evaluando las pérdidas en material especialmente, ya que lo que es maquinaria ventajosamente logramos mover hasta altas horas de la noche. Ante este panorama y ante los problemas en las vías en todo Morona Santiago, las autoridades analizan solicitar al gobierno que se declare en emergencia a esta provincia. Hemos visualizado que el caudal es muy fuerte, prácticamente hemos estado dando soluciones momentáneas las anteriores semanas. Ya en este momento tengo la reunión con las entidades tanto cantonales y provinciales para ver una solución definitiva en la gobernación. Mientras tanto y por ahora, la posibilidad de tránsito desde Macas hacia el norte de la Amazonía está suspendida. La Asamblea busca que la asignación de recursos a los gobiernos locales sea directa desde el Banco Central y que el gobierno pague lo que les adeuda en 90 días. Esto luego de la publicación de la ley que se debate este martes. Karen Aro está en el Pleno para contarnos sobre estos cambios. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, a esta hora en el Pleno de la Asamblea Nacional continúa este segundo debate de este proyecto de ley que justamente propone la asignación directa de los recursos. Plantea principalmente 2 cosas. La primera, que la asignación de los recursos a los gobiernos municipales, parroquiales y también provinciales lo haga el Banco Central de forma directa. Otra cosa que plantea es el hecho de la deuda que mantiene el Estado con los gobiernos locales. Más o menos, según las autoridades, son unos 500 millones de dólares los que se adeuda a los gobiernos provinciales y otros 800 millones a los municipios. Lo que plantea es que una vez que este proyecto de ley, en caso de aquí que en la Asamblea sea aprobado y se publique en el registro oficial, el gobierno tenga 90 días para la asignación de estos recursos pendientes. Al menos así lo explicó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Escuchemos. Los últimos 5 días del mes se tiene que saber cuánto les deben de transferir. Los primeros 5 días del mes siguiente se tiene que transferir la plata desde el Banco Central a las subcuentas de manera automática y transparente, a las subcuentas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en caso no tener ese monto en los últimos 5 días del mes, tendrán el siguiente mes para tener el monto exacto, liquidan conforme al último pago y corrigen y hacen la reliquidación en el siguiente pago. Las asignaciones que deben ser transferidas por el sistema de finanzas públicas. Y bien, están presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional alcaldes, prefectos y también presidentes de juntas parroquiales, quienes a esta hora siguen de cerca este debate. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Patricio Maldonado, intervino en comisión antes de que se instale este pleno y explicó un poco cuál es el panorama que tienen que pasar al momento por la falta de recursos. Han dicho que han tenido que paralizar obras que tienen algunos meses por cumplir con los sueldos, así también con el pago a la seguridad social de sus trabajadores. Escuchemos lo que les contó. El desarrollo local.
Que esta no es una acción política, sino que esta es una acción de desesperación, un llamado a la concientización de ustedes como los tomadores de decisiones para que de una vez por todas se vaya nuevamente ganando la institucionalidad o recobrando la institucionalidad en todos los espacios de nuestro país. Decir que esta no es una acción contra el gobierno de turno ni contra ningún gobierno que pasó o que vendrá. Decir que esta es una necesidad urgente, no para alcaldes, no para prefectos, no para presidentes de juntas parroquiales, sino para quienes para quienes representamos en todo el territorio nacional. Y bien, para finalizar, contarles que este proyecto de ley también establece sanciones. Según la propuesta del presidente de la Asamblea, aquel funcionario, en caso de que sea aprobada, que no cumpla con este mecanismo de asignación de recursos podría ser destituido. Están más o menos en fila todavía unos 30 legisladores por intervenir y luego de ello conoceremos si es que se aprueba o no este proyecto de ley. Esa es la información hasta ahora. Continúas tú, Helen, en estudios. Que tengan una buena tarde. Buena tarde también para ti, Karen. Muchas gracias. Estamos de regreso con más información y les contamos ahora que a partir de mayo del 2024 de este año, las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad verán un aumento en los montos máximos de devolución del impuesto al valor agregado. Las personas adultas mayores ahora pueden solicitar montos más altos por devolución del impuesto al valor agregado. Y es que a partir del 1 de mayo del 2024, el tope máximo de la devolución es de $138, lo que representa un aumento de $30 con respecto al mes anterior. Que el salario mínimo vital subió de 450 a 460 y la tarifa del IVA subió del 12 al 15 y por lo tanto ahora tienen el 15% de dos salarios mínimos vitales de 460. De manera similar, las personas con discapacidad también experimentarán cambios en los montos de devolución, los cuales son proporcionales al nivel de discapacidad del contribuyente. Por ejemplo, una persona con discapacidad del 30% podrá solicitar cada mes un monto máximo de devolución equivalente al 60%, pero por otro lado, una persona con discapacidad del 75% podrá solicitar una devolución mensual equivalente al 80%. Una práctica común de las personas con una capacidad especial o de la tercera edad es que realizan compras a lo largo del mes y cuando ha terminado el mes proceden a hacer la devolución de todas las facturas. En relación con este tema, analistas tributarios explicaron que la devolución del IVA solo puede solicitarse cuando se trata de bienes y servicios para uso personal del contribuyente. Esto es decir, ¿va a comprar ropa? Obviamente una persona de tercera edad necesita estos dos personales de ropa. Únicamente procede la devolución de acuerdo a una reforma fiscal que hubo recientemente cuando se hace la compra en establecimientos autorizados por la administración tributaria. Sin embargo, a pesar de este aumento en la devolución del IVA para estos grupos vulnerables, actualmente existen quejas de los contribuyentes por retrasos en estos pagos. Estamos esperando que el SRI publique las cifras de recaudación cerradas, firmes y pulidas de abril. A lo que el SRI informó que tras el aumento de la tarifa del IVA del 12% al 15%, la caja fiscal tendrá liquidez, con lo cual el gobierno podrá ponerse al día gradualmente con estos pagos. No obstante, analistas explicaron que esto no es del todo factible, ya que los fondos inicialmente estarían destinados a otros gastos anunciados por el mismo gobierno. Recordemos que la ley para enfrentar el conflicto armado determina específicamente cuál es la finalidad de estos fondos y es comprar armamento, destinar al tema de seguridad. Ante esta situación intentamos conseguir una entrevista con el Servicio de Rentas Internas, quienes indicaron que en los próximos días emitirán un comunicado explicando la situación actual de los contribuyentes y sobre todo los retrasos que actualmente se mantienen con las personas de la tercera edad y con discapacidad.
Las remesas alcanzaron una cifra récord en 2023, superando los 5.400 millones de dólares. Expertos afirman que en 2024 la cifra podría incluso alcanzar los 6.000 millones. El crecimiento del dinero que los migrantes ecuatorianos envían al país es cada vez mayor con el pasar de los años, e incluso uno de los pilares fundamentales para la economía nacional. Y es que de acuerdo con la última actualización del Banco Central, en 2023 las remesas alcanzaron una cifra histórica con 5.447,5 millones de dólares. Aproximadamente en grandes números sería equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. El último dato de inversión extranjera no llegó a 400 millones de dólares durante el 2023. Dato que representa un incremento del 14,8% en comparación con 2022, en el que se registraron 4.743,5 millones. Del total de las remesas, el 71,2% provino de Estados Unidos, superando los 3.800 millones de dólares. Le sigue España con 800 millones e Italia con 180, mientras que el monto de remesas provenientes del resto del mundo alcanzó los 509 millones de dólares. Y las provincias que más se benefician de aquello son la provincia de La Suay, la provincia del Cañar, hay en Manabí también, y en menor proporción en las otras como Chimborazo, Pichincha o Guayas. Si la situación continúa de esta forma, dice Santiago García, en 2024 el récord podría superarse. Yo creo que la expectativa será un incremento al menos de un 10%, ¿no? Entonces, posiblemente estemos cercano a los 6.000 millones de dólares. De hecho, el flujo de remesas está únicamente por debajo de las exportaciones no petroleras, que en ese mismo año alcanzaron los 5.700 millones. Según Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, aquello fortalece la dolarización y demuestra que el esfuerzo de nuestros compatriotas vale la pena. Son parte de los 4 recursos principales que alimentan la dolarización. Son las exportaciones, es la inversión extranjera, es el financiamiento, es el crédito para el sector privado y público y las remesas. En 2023, en cambio, el flujo de remesas remitido al exterior alcanzó la suma de 700,9 millones, experimentando un aumento del 11,2%. La Cámara de Comercio de Quito anunció que se retiró del Comité Empresarial Ecuatoriano el pasado mes de febrero. Sin embargo, hoy se conoció la decisión. Mónica Heller, presidenta del gremio, señaló que han existido profundas discrepancias en el sector privado y explicó que la Cámara de Comercio de Quito no estuvo de acuerdo con las demandas de inconstitucionalidad presentadas por las cámaras de comercio e industrias de Guayaquil. Esto a la reforma tributaria con la que se aprobó el alza del IVA. Concejales de Quito cuestionan la falta de un contrato de mantenimiento para el metro y denuncian la poca transparencia en la información entregada por las autoridades. El alcalde, por su parte, culpa a administraciones anteriores. Nuestra compañera Estefany Paz está en el municipio de Quito para contarnos los detalles de esta información. Estefi, buenas tardes, te escuchamos. Así es que tal, Helen, amigos televidentes, muy buenas tardes. Van 4 horas de un tenso debate aquí en el Consejo Metropolitano de Quito tras el informe presentado por el gerente de esta entidad municipal. Los ediles cuestionan que a la fecha esta obra de más de 2.000 millones de dólares no cuente aún con un contrato de mantenimiento, teniendo en cuenta además que ya está cerca esta administración de cumplir 1 año en funciones. Cuestionan además que se estén reportando varias contradicciones y que no exista transparencia en la información brindada por las autoridades. Nosotros recogimos algunas de las declaraciones de los concejales. Escuchemos. Estamos en una especie de síndrome de Pilato. No podemos dejar que aquí a 2 meses se pare realmente el metro de Quito. Pero claro ha quedado, señor alcalde, que por lo menos un tren no está en operación. A un año de esta administración, de la administración del metro de Quito. No hay contrato, y no sé si lo sabían. Desde diciembre no se ha pagado al operador internacional. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. La última factura fue entregada y creo que está hecha la transferencia al día de hoy. Son 5 meses. El alcalde de Quito, por su parte, se mantiene en su postura de culpar al ex burgomaestre Mauricio Rodas por no contratar el servicio de mantenimiento junto con la adquisición de los trenes en el 2014. Escuchemos lo que dijo Pavel Muñoz.
No es posible. Yo acepto todas las críticas del talante democrático. Lo que no puedo aceptar, la imposibilidad de que al momento tengamos esa evaluación, está dada por el entuerto jurídico generado por su cuidario concejala Hidalgo. Las posturas entre ediles y autoridades son claramente divididas. A esta hora se están votando ya algunas de las mociones presentadas por varios de los concejales previo a la finalización de este debate. Sin embargo, se espera que en pocos minutos inicie nuevamente un análisis en torno a la afectación de las viviendas de Solanda con la construcción del metro de Quito. Nosotros nos mantendremos aquí en el municipio de la capital a la espera de verificar cuál es la resolución a la que llegan las autoridades y si es que hay también alguna propuesta en concreto que logre aprobarse en torno a este tema. Esa es la información que les tenemos cuando es la 1:31 p.m. Regreso a estudio contigo, Liz, que nos tienes más noticias. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Estefi, muchísimas gracias. Se mantiene la polémica alrededor de la pretendida construcción de un proyecto inmobiliario en los terrenos del Hotel Quito. El alcalde Pavel Muñoz se mantiene en que los parqueaderos del hotel no gozan de protección patrimonial, mientras los colectivos ciudadanos piden que Muñoz se aparte del tema por un conflicto de intereses. Si bien aún se investigan las supuestas irregularidades en el proceso de venta del Hotel Quito a favor de la empresa china Road and Bridge Corporation, ejecutada en 2016 y protagonizada por el expresidente del directorio del Seguro Social, Richard Espinosa, lo que se discute por estos días es la condición de patrimonio, no solo del hotel, sino del predio que forma parte de este complejo. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hace una diferenciación. Hay otro predio, dos números prediales distintos, están en dos puntos en el catastro, que es el predio de los parqueaderos. El predio de los parqueaderos, ni en mi administración, ni en la del señor Rodas, ni en la del señor Moncayo, ni en la del señor Barrera, nunca, desde 1957, ha tenido un estatus de protección. Nunca. No obstante, desde el colectivo Hotel Quito mantienen una lectura distinta sobre el complejo patrimonial. Marcelo Larrea habla de una condición que acoge al hotel, jardines y parqueadero. El hecho de que existan varios predios no significa que unos gozan de protección y otros no gozan de protección. Esa es una lectura que carece completamente de sentido. En medio de estas diferencias, el alcalde reclama las competencias del municipio en esta materia. Rechaza que sea el Ministerio de Cultura que se ha involucrado en la pugna. Yo también estoy por una lógica de defensa patrimonial. Que lo que no puedo permitir es que el Ministerio de Cultura, y por eso tengo que elevarle seguramente una consulta al Consejo de Competencias, porque lo que no puedo permitir es, queriendo cumplir su objetivo o el objetivo sobre el que están presionados, intervenga competencias municipales. Y otro de los cuestionamientos es que su padre fue gerente del hotel al momento de la venta y después, pero niega que haya un conflicto de interés allí. Dígame un papel donde haya una participación, por ejemplo, de mi padre en el proceso de venta. Todo queda en el BIES. La gerencia de desinversiones plantea el proceso y lo que fuera. ¿Qué quieran hacer los ex dueños del predio a la municipalidad y a mí como alcalde? Un conflicto que sí lo ven los colectivos, por ello piden que Muñoz evite topar el tema del Hotel Quito mientras sea autoridad. Fue gerente al mismo tiempo al servicio del IES y al servicio de la CRBC. Por eso le advertimos hace meses al alcalde de Quito, en las declaraciones públicas y los artículos de prensa que escribimos, que era impertinente que el alcalde se pronuncie sobre el tema porque hay evidentemente un conflicto de interés que puede ocasionar el cese del alcalde Pavel Muñoz. Es así que se configura uno más de los capítulos sobre la polémica venta del hotel y el proyecto inmobiliario que pretende levantar dos torres gigantes en lo que sería parte del complejo patrimonial. Amigos, momento de una nueva pausa comercial, pero enseguida les contamos, educadores piden que se declare en emergencia el sistema educativo debido a la inseguridad. Además, 4 personas fueron asesinadas en la provincia de Los Ríos. Los detalles de estos temas al volver, quédese junto a nosotros. Gracias por continuar en nuestra compañía. Educadores piden que se declare en emergencia el Sistema Nacional de Educación. Según cifras del gremio, hay al menos 70.000 estudiantes fuera de las aulas en el régimen Costa.
Pese a la existencia de un plan de seguridad para el retorno a clases en planteles educativos, la delincuencia no le dio tregua a la educación en su primer día. Y un día después, esta institución particular ubicada en la cooperativa Valerio Estacio, en el noreste de Guayaquil, cerró sus puertas y no recibió estudiantes. Esto tras ser blanco de extorsionadores que exigían $5,000 a la directora del plantel, a cambio de no atentar contra docentes ni alumnos. Situación delincuencial a la cual estamos presas todos los maestros, los estudiantes. Quienes en otros casos no han podido regresar a las aulas debido al mal estado de las unidades educativas, señala la UNE. Son más de 1.200 en el Guayas y a nivel nacional estaríamos hablando de 4.000 instituciones educativas. Frente a esto, la ministra del ramo, Alegría Crespo, señaló que se ha designado recursos. Tenemos en el régimen Costa Galápagos más de 9.000 instituciones educativas. El mantenimiento realizado es a 221 planteles educativos. Lo que representaría, según los datos expuestos, de apenas el mantenimiento del 2,45% de las unidades educativas en el régimen Costa. Preferible que un estudiante vaya al aula, que la vamos a arreglar. Un buen profesor puede enseñar en cualquier lugar. Declaraciones con las que no comparten los educadores, quienes también se han visto expuestos a los robos y extorsiones. Hasta la actualidad son 5 maestros los que han fallecido víctimas de la delincuencia. Debido a todo esto, piden la declaratoria de emergencia en el sistema educativo. Según datos de la UNE, solo en la costa, al menos 70,000 niños, niñas y adolescentes no regresaron a las aulas en este nuevo periodo lectivo. Asimismo, Beltrán añade que durante los últimos 5 años a nivel país se ha desvinculado por diversas razones a 25,000 docentes, cuyas plazas no han sido reemplazadas, por lo que también piden que se abra el concurso de méritos y oposición, como lo establece el artículo 99 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 4 personas fueron asesinadas en la provincia de Los Ríos. Los cuerpos fueron hallados en una zona rural del cantón Palenque. Las víctimas no tenían antecedentes penales. 4 cuerpos sin vida fueron hallados en una vía de tercer orden en el cantón Palenque, provincia de Los Ríos. Las víctimas estaban embaladas y presentaban heridas cortopunzantes. Según la Policía Nacional, 3 de ellos son menores de edad y otro de 19 años y no registraban antecedentes penales. Los mismos que se desconocía su identidad, razón por la cual se traslada hasta el sector de la morgue del cantón Vinces con la finalidad de obtener la identidad de estas personas. Según las investigaciones de la policía, las víctimas salieron desde Vinces a Palenque a vender una motocicleta, pero al regresar fueron interceptados y aparecieron ejecutados a medianoche de este lunes. Al momento, las unidades investigativas se encuentran realizando las labores de inteligencia, realizando la investigación de este caso. Los menores tenían 15, 16 y 17 años de edad y fueron secuestrados antes de ser victimados.